Clara Borges presionó la palma sobre su corazón acelerado y exhaló. El viaje a Madrid resultó agotador, 9 horas en un coche de larga distancia, el aire pesado, y las conversaciones de los pasajeros sobre la crisis y los precios de los alimentos. Había llegado a la capital para ocuparse de trámites relacionados con la documentación de un terreno en los alrededores de Madrid, que había recibido por herencia de su abuelo 5 años atrás. El anciano había sido un hombre sabio y, incluso en vida, se aseguró de que todas sus propiedades pasaran a su nieta favorita después de su muerte. Clara heredó un piso en el centro de la ciudad, una casa de campo y el terreno, todo ello lo obtuvo mucho antes de conocer a Álvaro, antes de su boda. La propiedad era completamente suya, prematrimonial, y nadie podía reclamarla. El tren llegó exactamente según lo previsto. Clara tomó su bolsa de viaje y se dirigió hacia la salida. El andén la recibió con ruido y agitación, la gente se apresuraba en sus asuntos, algunos abrazaban a familiares, otros corrían hacia el siguiente tren. Ella puso un pie en la plataforma y, de inmediato, su tacón resbaló traicioneramente del borde del escalón. Clara intentó mantener el equilibrio, pero el pie se le torció y un dolor agudo le atravesó el tobillo. ¡Ay! Se le escapó. Cayó pesadamente sobre el frío hormigón del andén, dejando caer la bolsa a su lado. El dolor era tan fuerte que las lágrimas comenzaron a correr solas por sus mejillas. Clara intentó mover el pie, pero cada movimiento provocaba una nueva oleada de dolor. Las personas pasaban a su lado, lanzándole miradas de reojo, pero nadie se detenía. En una gran ciudad cada uno está ocupado con sus propios problemas. A través del velo de lágrimas, Clara miraba a la multitud en movimiento. Y de pronto, su mirada se fijó en una figura familiar. Un hombre alto, con un blazer oscuro, estaba de pie en la plataforma opuesta. El corazón de Clara dio un salto. Era Álvaro. Su marido. El mismo Álvaro Borges que 3 días antes había partido a un viaje de trabajo a Zaragoza y que no debía regresar hasta dentro de una semana. Clara cerró los ojos un instante y los volvió a abrir. No, no se equivocaba. Era él sin duda, la misma manera de caminar, los mismos hombros anchos, el mismo blazer que ella misma había planchado antes de su supuesta partida. ¿Pero qué hacía allí? ¿Por qué no estaba en Zaragoza? Álvaro tenía en las manos un ramo de flores, rosas exuberantes, envueltas en un papel brillante. Miraba hacia el tren que acababa de llegar, esperando claramente a alguien. Clara olvidó el dolor en la pierna. Toda su atención se centró en su marido. Del vagón salió una joven mujer, alta, esbelta, de largo cabello oscuro. Iba vestida con elegancia, con un traje claro y zapatos de tacón alto. Miró a su alrededor y, al ver a Álvaro, sonrió ampliamente. Álvaro avanzó hacia ella. Clara vio cómo él le tendía el ramo a la desconocida, cómo ella tomaba las flores y las apretaba contra su pecho. Intercambiaron unas frases, y Clara notó cuán ligera y libre era la sonrisa de su marido hacia aquella mujer. Hacía mucho que no veía una sonrisa así dirigida a ella. Por dentro todo se le encogió. Los pensamientos se arremolinaron. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Álvaro la recibía con flores? ¿Por qué había mentido sobre su viaje? Clara quiso ponerse de pie, acercarse a ellos, exigir explicaciones, pero su pierna no respondía. El dolor volvió a recordarle su presencia, y ella gimió otra vez. A su lado se detuvo un muchacho de unos 12 años. La observó con atención. ¿Se encuentra mal, señora?, preguntó. Clara alzó la mirada. El muchacho era delgado, con el cabello claro despeinado y ojos curiosos. El pie, susurró ella. Me lo torcí. El chico asintió, pero no se marchó. Se quedó allí, como si esperara algo más. Clara volvió a mirar hacia su marido. Álvaro y la desconocida ya se dirigían hacia la salida del andén. Caminaban juntos, y Clara notó cómo él rozaba ligeramente la espalda de la mujer, ayudándola a avanzar. De repente, en la mente de Clara se formó un plan descabellado. Ella no podía ir tras ellos,
Pero aquel muchacho Clara sacó varias monedas y billetes del bolsillo y se los tendió. Oye, chico, lo llamó, esforzándose por hablar firme pese a las lágrimas. ¿Quieres ganar algo de dinero? El muchacho miró el dinero y asintió. Sigue a ese hombre, dijo Clara. El del blazer oscuro, con esa mujer. Averigua a dónde van, de qué hablan. Y grábalo todo con tu móvil. ¿Tienes móvil? El chico sacó un viejo smartphone del bolsillo y se lo mostró. Sí. ¿Y cómo la encuentro después? Clara le dictó su número. El muchacho lo marcó rápidamente y la llamó. El teléfono de Clara vibró dentro de su bolso. Ahora ya tenemos contacto, dijo el chico con seriedad casi adulta. Me llamo Nico Sabrín. Clara, respondió ella. Ten cuidado, Nico. No te acerques demasiado. Que no te vean. No se preocupe, dijo el chico, ya dándose la vuelta. Sé ser invisible. Nico corrió tras Álvaro y la mujer desconocida. Clara quedó sentada en el andén, sintiendo como el dolor de la pierna palidecía frente al dolor en su alma. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su marido, con quien llevaba 3 años de matrimonio, le mentía? ¿Quién era esa mujer? ¿Su amante? Pero Álvaro siempre le había parecido tan responsable, tan honesto. Clara recordó cómo se habían conocido. Había sido 4 años atrás, en un evento empresarial de una amiga. Álvaro trabajaba en una gran firma jurídica, era seguro de sí mismo y encantador. La cortejó con flores, cenas, regalos. Al año se casaron. Clara era feliz. Tenía un marido al que amaba, un buen empleo en un banco, su propia vivienda heredada de su abuelo mucho antes de la boda. Todo parecía perfecto, pero en los últimos 6 meses todo había cambiado. Álvaro empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a viajar constantemente, a mostrarse distante. Clara atribuyó aquello al cansancio, a la carga laboral. Intentó ser comprensiva. Demasiado comprensiva, como ahora entendía. Pasaron unos 20 minutos. Clara intentó ponerse en pie apoyándose en un banco. La pierna dolía, pero no tan intensamente como antes. Dio unos pasos con cuidado. Podía caminar, aunque con dolor. Cojeando, llegó hasta la cafetería de la estación, pidió té y se sentó en una mesa junto a la ventana. El móvil estaba sobre la mesa. Ella lo miraba ansiosa, esperando el mensaje de Nico. Finalmente el teléfono vibró. Clara lo tomó al instante. Están en un café en la calle Alcalá. Terraza exterior. Estoy cerca, en la mesa de al lado. Como helado y hago como que juego en el móvil. Lo estoy grabando todo. Clara respondió rápidamente, perfecto. Continúa. Intentó relajarse un poco y cerró los ojos, pero no lograba calmarse. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era esa mujer? Y lo más importante, ¿qué pensaba decirle a Álvaro? ¿Cómo iba él a explicar todo esto? Pasó otra media hora. Clara terminó su segunda taza de té y seguía mirando el teléfono constantemente. Finalmente llegó un nuevo mensaje de Nico, ya grabé todo. Vuelvo a la estación. Nos vemos donde estaba usted sentada. Clara se levantó, pagó y volvió cojeando hacia el andén. Nico ya la esperaba, sentado en el mismo banco. Tenía el móvil en las manos. Aquí, dijo él, tendiéndole un auricular. Escúchelo usted misma. Clara se colocó el auricular y Nico inició la grabación. Al principio se oía el bullicio del café, el tintineo de platos, fragmentos de conversaciones ajenas. Luego se escuchó claramente la voz de Álvaro. La voz de su marido. Te he extrañado tanto, decía él. Esta semana se hizo eterna. Yo también, cariño, respondió la mujer. Su voz era suave, envolvente. Clara regresó a casa tarde por la noche. La pierna aún le dolía, pero el dolor era soportable. Subió a su piso, encendió la luz y miró alrededor. Todo estaba en su sitio, el salón acogedor con el sofá mullido, las estanterías con libros, las fotografías en las paredes. Sus fotografías con Álvaro.
La boda, las vacaciones en la playa, un cumpleaños. En todas sonreían. Pareja feliz. ¡Qué mentira! Clara se acercó a una de las fotos y la descolgó de la pared. En la imagen estaban de pie frente al mar, abrazados. Álvaro miraba a la cámara con una amplia sonrisa. Entonces, 2 años atrás, ella pensaba que era la sonrisa de un esposo enamorado. Ahora veía en ella otra cosa, cálculo, una frialdad segura, la expresión de un depredador que ya ha elegido a su presa. Arrojó el marco con la fotografía sobre el sofá y fue a la cocina. Necesitaba calmarse, ordenar sus pensamientos. Preparó un café fuerte y se sentó a la mesa. El teléfono estaba delante de ella. Volvió a escuchar la grabación que le había enviado Nico. Cada palabra de Álvaro cortaba como un cuchillo. Clara es cómoda. Confiada. Ella misma lo entregará todo. Así que mañana debía regresar de su supuesta reunión en Zaragoza y empezar a convencerla para que firmara sus turbios planes. Darle un poder general que le permitiría vender todas sus propiedades. El piso donde ella estaba sentada ahora. La casa de campo donde pasó su infancia, donde su abuelo le enseñó a plantar flores y le contaba historias. El terreno en los alrededores de Madrid que él compró soñando con construir allí una casa para la familia. Clara exhaló, tratando de serenarse. No. Eso no sucedería. No lo permitiría. Encendió el portátil y abrió su correo electrónico. Encontró los contactos de varios abogados con los que había trabajado en el banco. Escribió un mensaje breve: necesito con urgencia una consulta sobre derecho familiar. Mañana por la mañana. Estoy dispuesta a pagar por la urgencia. Lo envió. 10 minutos después recibió una respuesta de Inés Tarabella, una abogada experimentada especializada en procesos de divorcio: venga a las 9. La espero. Clara respiró con alivio. Bien. Entonces, mañana por la mañana, se reuniría con la abogada, conocería sus derechos, entendería qué hacer. Y luego. Luego se encontraría con Álvaro. Tomó el teléfono y miró los últimos mensajes de su marido. 3 días atrás él había escrito: llegué a Zaragoza. Aquí hace frío. Te extraño. Te quiero. Mentira. Mentira absoluta. No había estado en Zaragoza. Estaba en Madrid, encontrándose con su amante Marisa y planeando cómo robar a su propia esposa. Clara escribió: yo también te extraño. ¿Cuándo vuelves? 1 minuto después recibió la respuesta: mañana por la tarde. Nos vemos en casa. Hay asuntos que debemos discutir. Asuntos. Poder general. Clara esbozó una sonrisa amarga. Él ni siquiera sospechaba que ella ya lo sabía todo. Escribió: de acuerdo. Te espero. Dejó el teléfono sobre la mesa y sonrió con amargura. El plan se formaba en su mente. Mañana por la mañana iría a ver a la abogada. Luego regresaría a casa a esperar a Álvaro. Y cuando él llegara con los documentos, cuando intentara convencerla de firmar la autorización, ella encendería la grabación. Que escuchara sus propias palabras. Que entendiera que el juego se había terminado. Clara no durmió en toda la noche. Permaneció sentada en el salón, bebiendo café y pensando. Recordaba los 3 años de matrimonio. Buscaba señales que no había visto. Y ahí estaban. Ahora las veía claramente. Álvaro siempre se interesaba por sus finanzas. Preguntaba por el piso, por la casa de campo, por el terreno. Aclaraba detalles: cuánto valía, quién había tramitado la documentación, dónde guardaba los papeles. Ella pensaba que era un interés natural de un esposo por los bienes de la familia. Resultó que estaba estudiando el objeto del robo. Él decía a menudo que debían tener una cuenta común, documentos comunes, todo en común. Somos una familia, la convencía. ¿Para qué estas divisiones? Clara se negaba. No por desconfianza, simplemente por comodidad. Ahora comprendía que eso la había salvado.
Si hubiera aceptado, él ya habría vaciado sus cuentas. En los últimos 6 meses se volvió más insistente. Sugería otorgar un poder por si acaso. Si algo te pasa, decía, debo poder gestionar la propiedad. Clara se negaba, alegando estar ocupada. Ahora agradecía aquella ocupación. Amaneció. Clara tomó una ducha, se puso un traje formal. Se miró en el espejo. Rostro pálido, debía cubrir con corrector y polvo las ojeras, pintarse los labios. Pero la mirada era firme. Estaba lista. A las 9 de la mañana estaba en el despacho de Inés Tarabella. La abogada la recibió con una sonrisa profesional e invitó a entrar. Cuénteme, dijo Inés, sentándose a la mesa. Clara contó todo. Sobre Álvaro, sobre el encuentro en la estación, sobre Nico y la grabación. Inés escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. ¿Puedo escuchar la grabación?, preguntó. Clara le entregó el teléfono. Inés escuchó la grabación hasta el final. Su rostro permanecía imperturbable, pero sus ojos revelaban interés. Es un esquema clásico de fraude matrimonial, dijo, devolviéndole el teléfono. Por desgracia, no es tan raro. El hombre se casa con una mujer que tiene bienes, se gana su confianza y luego intenta apropiarse de todo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Clara. Lo primero y más importante, no firme absolutamente ningún documento. Inés sacó una libreta y comenzó a anotar. Ni poder general, ni acuerdos, ni contratos. Nada. Eso está claro, asintió Clara. Segundo, presentar la demanda de divorcio. De inmediato. Hoy mismo. Tiene motivos suficientes, infidelidad, confirmada por la grabación y además intento de fraude. ¿Y él podrá reclamar mis bienes en el divorcio? No, afirmó Inés. Usted recibió todo de su abuelo por testamento antes del matrimonio. Es su propiedad prematrimonial. En el divorcio no se divide. Él no tiene derecho sobre ella. Clara sintió cómo se le quitaba un peso de encima. ¿Y si hubiera firmado el poder? Entonces todo sería mucho peor. Inés frunció el ceño. Un poder general concede plenos derechos para disponer de la propiedad en su nombre. Él podría haberlo vendido todo en un día. Y demostrar el fraude sería extremadamente difícil. El poder estaría firmado voluntariamente, las operaciones serían legales. Recuperar el dinero sería casi imposible. Entonces, si no fuera por Nico, estaría en la calle, concluyó Inés. Ese chico la salvó de una catástrofe. Clara asintió. Ella ya lo sabía. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Ahora preparo los documentos para el divorcio. Inés abrió su portátil. Usted los firma y hoy mismo los presentamos. Paralelamente, cambia todas las cerraduras en casa. ¿Él tiene llaves? Sí. Cámbielas hoy. Llame a un cerrajero. No lo deje entrar en casa. Si insiste, llame a la policía. ¿Y la grabación? Clara señaló el teléfono. ¿Servirá? Por supuesto, asintió Inés. Es una prueba directa de sus intenciones. Infidelidad y planificación de fraude. La grabación está hecha en un lugar público, así que no podrá negarlo. ¿Intentará reclamar algo? Lo intentará, sonrió Inés con cierto sarcasmo. Tipos así siempre lo intentan. Pero no tiene posibilidades. Clara Borges presionó la palma sobre su corazón acelerado y exhaló. El viaje a Madrid resultó agotador, 9 horas en un coche de larga distancia, el aire pesado, y las conversaciones de los pasajeros sobre la crisis y los precios de los alimentos. Había llegado a la capital para ocuparse de trámites relacionados con la documentación de un terreno en los alrededores de Madrid, que había recibido por herencia de su abuelo 5 años atrás. El anciano había sido un hombre sabio y, incluso en vida, se aseguró de que todas sus propiedades pasaran a su nieta favorita después de su muerte. Clara heredó un piso en el centro de la ciudad, una casa de campo y el terreno. Todo ello lo obtuvo mucho antes de conocer a Álvaro, antes de su boda. La propiedad era completamente suya, prematrimonial, y nadie podía reclamarla.
El tren llegó exactamente según lo previsto. Clara tomó su bolsa de viaje y se dirigió hacia la salida. El andén la recibió con ruido y agitación, la gente se apresuraba en sus asuntos, algunos abrazaban a familiares, otros corrían hacia el siguiente tren. Ella puso un pie en la plataforma y, de inmediato, su tacón resbaló traicioneramente del borde del escalón. Clara intentó mantener el equilibrio, pero el pie se le torció y un dolor agudo le atravesó el tobillo. ¡Ay! Se le escapó. Cayó pesadamente sobre el frío hormigón del andén, dejando caer la bolsa a su lado. El dolor era tan fuerte que las lágrimas comenzaron a correr solas por sus mejillas. Clara intentó mover el pie, pero cada movimiento provocaba una nueva oleada de dolor. Las personas pasaban a su lado, lanzándole miradas de reojo, pero nadie se detenía. En una gran ciudad cada uno está ocupado con sus propios problemas. A través del velo de lágrimas, Clara miraba a la multitud en movimiento. Y de pronto, su mirada se fijó en una figura familiar. Un hombre alto, con un blazer oscuro, estaba de pie en la plataforma opuesta. El corazón de Clara dio un salto. Era Álvaro. Su marido. El mismo Álvaro Borges que 3 días antes había partido a un viaje de trabajo a Zaragoza y que no debía regresar hasta dentro de una semana. Clara cerró los ojos un instante y los volvió a abrir. No, no se equivocaba. Era él sin duda, la misma manera de caminar, los mismos hombros anchos, el mismo blazer que ella misma había planchado antes de su supuesta partida. ¿Pero qué hacía allí? ¿Por qué no estaba en Zaragoza? Álvaro tenía en las manos un ramo de flores, rosas exuberantes, envueltas en un papel brillante. Miraba hacia el tren que acababa de llegar, esperando claramente a alguien. Clara olvidó el dolor en la pierna. Toda su atención se centró en su marido. Del vagón salió una joven mujer, alta, esbelta, de largo cabello oscuro. Iba vestida con elegancia, con un traje claro y zapatos de tacón alto. Miró a su alrededor y, al ver a Álvaro, sonrió ampliamente. Álvaro avanzó hacia ella. Clara vio cómo él le tendía el ramo a la desconocida, cómo ella tomaba las flores y las apretaba contra su pecho. Intercambiaron unas frases, y Clara notó cuán ligera y libre era la sonrisa de su marido hacia aquella mujer. Hacía mucho que no veía una sonrisa así dirigida a ella. Por dentro todo se le encogió. Los pensamientos se arremolinaron. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Álvaro la recibía con flores? ¿Por qué había mentido sobre su viaje? Clara quiso ponerse de pie, acercarse a ellos, exigir explicaciones, pero su pierna no respondía. El dolor volvió a recordarle su presencia, y ella gimió otra vez. A su lado se detuvo un muchacho de unos 12 años. La observó con atención. ¿Se encuentra mal, señora?, preguntó. Clara alzó la mirada. El muchacho era delgado, con el cabello claro despeinado y ojos curiosos. El pie, susurró ella. Me lo torcí. El chico asintió, pero no se marchó. Se quedó allí, como si esperara algo más. Clara volvió a mirar hacia su marido. Álvaro y la desconocida ya se dirigían hacia la salida del andén. Caminaban juntos, y Clara notó cómo él rozaba ligeramente la espalda de la mujer, ayudándola a avanzar. De repente, en la mente de Clara se formó un plan descabellado. Ella no podía ir tras ellos, pero aquel muchacho. Clara sacó varias monedas y billetes del bolsillo y se los tendió. Oye, chico, lo llamó, esforzándose por hablar firme pese a las lágrimas. ¿Quieres ganar algo de dinero? El muchacho miró el dinero y asintió. Sigue a ese hombre, dijo Clara. El del blazer oscuro, con esa mujer. Averigua a dónde van, de qué hablan. Y grábalo todo con tu móvil. ¿Tienes móvil? El chico sacó un viejo smartphone del bolsillo y se lo mostró. Sí. ¿Y cómo la encuentro después? Clara le dictó su número. El muchacho lo marcó rápidamente y la llamó. El teléfono de Clara vibró dentro de su bolso. Ahora ya tenemos contacto, dijo el chico con seriedad casi adulta. Me llamo Nico Sabrín. Clara, respondió ella. Ten cuidado, Nico.
No te acerques demasiado. Que no te vean. No se preocupe, dijo el chico, ya dándose la vuelta. Sé ser invisible. Nico corrió tras Álvaro y la mujer desconocida. Clara quedó sentada en el andén, sintiendo como el dolor de la pierna palidecía frente al dolor en su alma. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su marido, con quien llevaba 3 años de matrimonio, le mentía? ¿Quién era esa mujer? ¿Su amante? Pero Álvaro siempre le había parecido tan responsable, tan honesto. Clara recordó cómo se habían conocido. Había sido 4 años atrás, en un evento empresarial de una amiga. Álvaro trabajaba en una gran firma jurídica, era seguro de sí mismo y encantador. La cortejó con flores, cenas, regalos. Al año se casaron. Clara era feliz. Tenía un marido al que amaba, un buen empleo en un banco, su propia vivienda heredada de su abuelo mucho antes de la boda. Todo parecía perfecto, pero en los últimos 6 meses todo había cambiado. Álvaro empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a viajar constantemente, a mostrarse distante. Clara atribuyó aquello al cansancio, a la carga laboral. Intentó ser comprensiva. Demasiado comprensiva, como ahora entendía. Pasaron unos 20 minutos. Clara intentó ponerse en pie apoyándose en un banco. La pierna dolía, pero no tan intensamente como antes. Dio unos pasos con cuidado. Podía caminar, aunque con dolor. Cojeando, llegó hasta la cafetería de la estación, pidió té y se sentó en una mesa junto a la ventana. El móvil estaba sobre la mesa. Ella lo miraba ansiosa, esperando el mensaje de Nico. Finalmente el teléfono vibró. Clara lo tomó al instante. Están en un café en la calle Alcalá. Terraza exterior. Estoy cerca, en la mesa de al lado. Como helado y hago como que juego en el móvil. Lo estoy grabando todo. Clara respondió rápidamente, perfecto. Continúa. Intentó relajarse un poco y cerró los ojos, pero no lograba calmarse. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era esa mujer? Y lo más importante, ¿qué pensaba decirle a Álvaro? ¿Cómo iba él a explicar todo esto? Pasó otra media hora. Clara terminó su segunda taza de té y seguía mirando el teléfono constantemente. Finalmente llegó un nuevo mensaje de Nico, ya grabé todo. Vuelvo a la estación. Nos vemos donde estaba usted sentada. Clara se levantó, pagó y volvió cojeando hacia el andén. Nico ya la esperaba, sentado en el mismo banco. Tenía el móvil en las manos. Aquí, dijo él, tendiéndole un auricular. Escúchelo usted misma. Clara se colocó el auricular y Nico inició la grabación. Al principio se oía el bullicio del café, el tintineo de platos, fragmentos de conversaciones ajenas. Luego se escuchó claramente la voz de Álvaro. La voz de su marido. Te he extrañado tanto, decía él. Esta semana se hizo eterna. Yo también, cariño, respondió la mujer. Su voz era suave, envolvente. Clara regresó a casa tarde por la noche. La pierna aún le dolía, pero el dolor era soportable. Subió a su piso, encendió la luz y miró alrededor. Todo estaba en su sitio, el salón acogedor con el sofá mullido, las estanterías con libros, las fotografías en las paredes. Sus fotografías con Álvaro. La boda, las vacaciones en la playa, un cumpleaños. En todas sonreían. Pareja feliz. ¡Qué mentira! Clara se acercó a una de las fotos y la descolgó de la pared. En la imagen estaban de pie frente al mar, abrazados. Álvaro miraba a la cámara con una amplia sonrisa. Entonces, 2 años atrás, ella pensaba que era la sonrisa de un esposo enamorado. Ahora veía en ella otra cosa, cálculo, una frialdad segura, la expresión de un depredador que ya ha elegido a su presa. Arrojó el marco con la fotografía sobre el sofá y fue a la cocina. Necesitaba calmarse, ordenar sus pensamientos. Preparó un café fuerte y se sentó a la mesa. El teléfono estaba delante de ella. Volvió a escuchar la grabación que le había enviado Nico.
Cada palabra de Álvaro cortaba como un cuchillo. Clara es cómoda. Confiada. Ella misma lo entregará todo. Así que mañana debía regresar de su supuesta reunión en Zaragoza y empezar a convencerla para que firmara sus turbios planes. Darle un poder general que le permitiría vender todas sus propiedades. El piso donde ella estaba sentada ahora. La casa de campo donde pasó su infancia, donde su abuelo le enseñó a plantar flores y le contaba historias. El terreno en los alrededores de Madrid que él compró soñando con construir allí una casa para la familia. Clara exhaló, tratando de serenarse. No. Eso no sucedería. No lo permitiría. Encendió el portátil y abrió su correo electrónico. Encontró los contactos de varios abogados con los que había trabajado en el banco. Escribió un mensaje breve: necesito con urgencia una consulta sobre derecho familiar. Mañana por la mañana. Clara Borges presionó la palma sobre su corazón acelerado y exhaló. El viaje a Madrid resultó agotador, 9 horas en un coche de larga distancia, el aire pesado, y las conversaciones de los pasajeros sobre la crisis y los precios de los alimentos. Había llegado a la capital para ocuparse de trámites relacionados con la documentación de un terreno en los alrededores de Madrid, que había recibido por herencia de su abuelo 5 años atrás. El anciano había sido un hombre sabio y, incluso en vida, se aseguró de que todas sus propiedades pasaran a su nieta favorita después de su muerte. Clara heredó un piso en el centro de la ciudad, una casa de campo y el terreno, todo ello lo obtuvo mucho antes de conocer a Álvaro, antes de su boda. La propiedad era completamente suya, prematrimonial, y nadie podía reclamarla. El tren llegó exactamente según lo previsto. Clara tomó su bolsa de viaje y se dirigió hacia la salida. El andén la recibió con ruido y agitación, la gente se apresuraba en sus asuntos, algunos abrazaban a familiares, otros corrían hacia el siguiente tren. Ella puso un pie en la plataforma y, de inmediato, su tacón resbaló traicioneramente del borde del escalón. Clara intentó mantener el equilibrio, pero el pie se le torció y un dolor agudo le atravesó el tobillo. ¡Ay! Se le escapó. Cayó pesadamente sobre el frío hormigón del andén, dejando caer la bolsa a su lado. El dolor era tan fuerte que las lágrimas comenzaron a correr solas por sus mejillas. Clara intentó mover el pie, pero cada movimiento provocaba una nueva oleada de dolor. Las personas pasaban a su lado, lanzándole miradas de reojo, pero nadie se detenía. En una gran ciudad cada uno está ocupado con sus propios problemas. A través del velo de lágrimas, Clara miraba a la multitud en movimiento. Y de pronto, su mirada se fijó en una figura familiar. Un hombre alto, con un blazer oscuro, estaba de pie en la plataforma opuesta. El corazón de Clara dio un salto. Era Álvaro. Su marido. El mismo Álvaro Borges que 3 días antes había partido a un viaje de trabajo a Zaragoza y que no debía regresar hasta dentro de una semana. Clara cerró los ojos un instante y los volvió a abrir. No, no se equivocaba. Era él sin duda, la misma manera de caminar, los mismos hombros anchos, el mismo blazer que ella misma había planchado antes de su supuesta partida. ¿Pero qué hacía allí? ¿Por qué no estaba en Zaragoza? Álvaro tenía en las manos un ramo de flores, rosas exuberantes, envueltas en un papel brillante. Miraba hacia el tren que acababa de llegar, esperando claramente a alguien. Clara olvidó el dolor en la pierna. Toda su atención se centró en su marido. Del vagón salió una joven mujer, alta, esbelta, de largo cabello oscuro. Iba vestida con elegancia, con un traje claro y zapatos de tacón alto. Miró a su alrededor y, al ver a Álvaro, sonrió ampliamente. Álvaro avanzó hacia ella. Clara vio cómo él le tendía el ramo a la desconocida, cómo ella tomaba las flores y las apretaba contra su pecho. Intercambiaron unas frases, y Clara notó cuán ligera y libre era la sonrisa de su marido hacia aquella mujer. Hacía mucho que no veía una sonrisa así dirigida a ella. Por dentro todo se le encogió. Los pensamientos se arremolinaron. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Álvaro la recibía con flores?
¿Por qué había mentido sobre su viaje? Clara quiso ponerse de pie, acercarse a ellos, exigir explicaciones, pero su pierna no respondía. El dolor volvió a recordarle su presencia, y ella gimió otra vez. A su lado se detuvo un muchacho de unos 12 años. La observó con atención. ¿Se encuentra mal, señora?, preguntó. Clara alzó la mirada. El muchacho era delgado, con el cabello claro despeinado y ojos curiosos. «El pie», susurró ella. «Me lo torcí». El chico asintió, pero no se marchó. Se quedó allí, como si esperara algo más. Clara volvió a mirar hacia su marido. Álvaro y la desconocida ya se dirigían hacia la salida del andén. Caminaban juntos, y Clara notó cómo él rozaba ligeramente la espalda de la mujer, ayudándola a avanzar. De repente, en la mente de Clara se formó un plan descabellado. Ella no podía ir tras ellos, pero aquel muchacho. Clara sacó varias monedas y billetes del bolsillo y se los tendió. «Oye, chico», lo llamó, esforzándose por hablar firme pese a las lágrimas. «¿Quieres ganar algo de dinero?». El muchacho miró el dinero y asintió. «Sigue a ese hombre», dijo Clara. «El del blazer oscuro, con esa mujer. Averigua a dónde van, de qué hablan. Y grábalo todo con tu móvil». «¿Tienes móvil?». El chico sacó un viejo smartphone del bolsillo y se lo mostró. «Sí». «¿Y cómo la encuentro después?». Clara le dictó su número. El muchacho lo marcó rápidamente y la llamó. El teléfono de Clara vibró dentro de su bolso. «Ahora ya tenemos contacto», dijo el chico con seriedad casi adulta. «Me llamo Nico Sabrín». «Clara», respondió ella. «Ten cuidado, Nico. No te acerques demasiado. Que no te vean». «No se preocupe», dijo el chico, ya dándose la vuelta. «Sé ser invisible». Nico corrió tras Álvaro y la mujer desconocida. Clara quedó sentada en el andén, sintiendo cómo el dolor de la pierna palidecía frente al dolor en su alma. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su marido, con quien llevaba 3 años de matrimonio, le mentía? ¿Quién era esa mujer? ¿Su amante? Pero Álvaro siempre le había parecido tan responsable, tan honesto. Clara recordó cómo se habían conocido. Había sido 4 años atrás, en un evento empresarial de una amiga. Álvaro trabajaba en una gran firma jurídica, era seguro de sí mismo y encantador. La cortejó con flores, cenas, regalos. Al año se casaron. Clara era feliz. Tenía un marido al que amaba, un buen empleo en un banco, su propia vivienda heredada de su abuelo mucho antes de la boda. Todo parecía perfecto. Pero en los últimos 6 meses todo había cambiado. Álvaro empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a viajar constantemente, a mostrarse distante. Clara atribuyó aquello al cansancio, a la carga laboral. Intentó ser comprensiva. Demasiado comprensiva, como ahora entendía. Pasaron unos 20 minutos. Clara intentó ponerse en pie apoyándose en un banco. La pierna dolía, pero no tan intensamente como antes. Dio unos pasos con cuidado. Podía caminar, aunque con dolor. Cojeando, llegó hasta la cafetería de la estación, pidió té y se sentó en una mesa junto a la ventana. El móvil estaba sobre la mesa. Ella lo miraba ansiosa, esperando el mensaje de Nico. Finalmente el teléfono vibró. Clara lo tomó al instante. «Están en un café en la calle Alcalá. Terraza exterior. Estoy cerca, en la mesa de al lado. Como helado y hago como que juego en el móvil. Lo estoy grabando todo». Clara respondió rápidamente, «Perfecto». Continúa. Intentó relajarse un poco y cerró los ojos, pero no lograba calmarse. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era esa mujer? Y lo más importante, ¿qué pensaba decirle a Álvaro? ¿Cómo iba él a explicar todo esto? Pasó otra media hora. Clara terminó su segunda taza de té y seguía mirando el teléfono constantemente. Finalmente llegó un nuevo mensaje de Nico: «Ya grabé todo. Vuelvo a la estación. Nos vemos donde estaba usted sentada». Clara se levantó,
apagó y volvió cojeando hacia el andén. Nico ya la esperaba, sentado en el mismo banco. Tenía el móvil en las manos. Aquí, dijo él, tendiéndole un auricular. Escúchelo usted misma. Clara se colocó el auricular y Nico inició la grabación. Al principio se oía el bullicio del café, el tintineo de platos, fragmentos de conversaciones ajenas. Luego se escuchó claramente la voz de Álvaro. La voz de su marido. Te he extrañado tanto, decía él. Esta semana se hizo eterna. Yo también, cariño, respondió la mujer. Su voz era suave, envolvente. Clara regresó a casa tarde por la noche. La pierna aún le dolía, pero el dolor era soportable. Subió a su piso, encendió la luz y miró alrededor. Todo estaba en su sitio, el salón acogedor con el sofá mullido, las estanterías con libros, las fotografías en las paredes. Sus fotografías con Álvaro. La boda, las vacaciones en la playa, un cumpleaños. En todas sonreían. Pareja feliz. ¡Qué mentira! Clara se acercó a una de las fotos y la descolgó de la pared. En la imagen estaban de pie frente al mar, abrazados. Álvaro miraba a la cámara con una amplia sonrisa. Entonces, 2 años atrás, ella pensaba que era la sonrisa de un esposo enamorado. Ahora veía en ella otra cosa, cálculo, una frialdad segura, la expresión de un depredador que ya ha elegido a su presa. Arrojó el marco con la fotografía sobre el sofá y fue a la cocina. Necesitaba calmarse, ordenar sus pensamientos. Preparó un café fuerte y se sentó a la mesa. El teléfono estaba delante de ella. Volvió a escuchar la grabación que le había enviado Nico. Cada palabra de Álvaro cortaba como un cuchillo. Clara es cómoda. Confiada. Ella misma lo entregará todo. Así que mañana debía regresar de su supuesta reunión en Zaragoza y empezar a convencerla para que firmara sus turbios planes. Darle un poder general que le permitiría vender todas sus propiedades. El piso donde ella estaba sentada ahora. La casa de campo donde pasó su infancia, donde su abuelo le enseñó a plantar flores y le contaba historias. El terreno en los alrededores de Madrid que él compró soñando con construir allí una casa para la familia. Clara exhaló, tratando de serenarse. No. Eso no sucedería. No lo permitiría. Encendió el portátil y abrió su correo electrónico. Encontró los contactos de varios abogados con los que había trabajado en el banco. Escribió un mensaje breve: necesito con urgencia una consulta sobre derecho familiar. Mañana por la mañana. Estoy dispuesta a pagar por la urgencia. Lo envió. 10 minutos después recibió una respuesta de Inés Tarabella, una abogada experimentada especializada en procesos de divorcio: venga a las 9. La espero. Clara respiró con alivio. Bien. Entonces, mañana por la mañana, se reuniría con la abogada, conocería sus derechos, entendería qué hacer. Y luego. Luego se encontraría con Álvaro. Tomó el teléfono y miró los últimos mensajes de su marido. 3 días atrás él había escrito: llegué a Zaragoza. Aquí hace frío. Te extraño. Te quiero. Mentira. Mentira absoluta. No había estado en Zaragoza. Estaba en Madrid, encontrándose con su amante Marisa y planeando cómo robar a su propia esposa. Clara escribió: yo también te extraño. ¿Cuándo vuelves? 1 minuto después recibió la respuesta: mañana por la tarde. Nos vemos en casa. Hay asuntos que debemos discutir. Asuntos. Poder general. Clara esbozó una sonrisa amarga. Él ni siquiera sospechaba que ella ya lo sabía todo. Escribió: de acuerdo. Te espero. Dejó el teléfono sobre la mesa y sonrió con amargura. El plan se formaba en su mente. Mañana por la mañana iría a ver a la abogada. Luego regresaría a casa a esperar a Álvaro. Y cuando él llegara con los documentos, cuando intentara convencerla de firmar la autorización, ella encendería la grabación. Que escuchara sus propias palabras.
Que entendiera que el juego se había terminado. Clara no durmió en toda la noche. Permaneció sentada en el salón, bebiendo café y pensando. Recordaba los 3 años de matrimonio. Buscaba señales que no había visto. Y ahí estaban. Ahora las veía claramente. Álvaro siempre se interesaba por sus finanzas. Preguntaba por el piso, por la casa de campo, por el terreno. Aclaraba detalles, cuánto valía, quién había tramitado la documentación, dónde guardaba los papeles. Ella pensaba que era un interés natural de un esposo por los bienes de la familia. Resultó que estaba estudiando el objeto del robo. Él decía a menudo que debían tener una cuenta común, documentos comunes, todo en común. Somos una familia, la convencía. ¿Para qué estas divisiones? Clara se negaba. No por desconfianza, simplemente por comodidad. Ahora comprendía que eso la había salvado. Si hubiera aceptado, él ya habría vaciado sus cuentas. En los últimos 6 meses se volvió más insistente. Sugería otorgar un poder por si acaso. Si algo te pasa, decía, debo poder gestionar la propiedad. Clara se negaba, alegando estar ocupada. Ahora agradecía aquella ocupación. Amaneció. Clara tomó una ducha, se puso un traje formal. Se miró en el espejo. Rostro pálido, debía cubrir con corrector y polvo las ojeras, pintarse los labios. Pero la mirada era firme. Estaba lista. A las 9 de la mañana estaba en el despacho de Inés Tarabella. La abogada la recibió con una sonrisa profesional e invitó a entrar. Cuénteme, dijo Inés, sentándose a la mesa. Clara contó todo. Sobre Álvaro, sobre el encuentro en la estación, sobre Nico y la grabación. Inés escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. ¿Puedo escuchar la grabación? Preguntó. Clara le entregó el teléfono. Inés escuchó la grabación hasta el final. Su rostro permanecía imperturbable, pero sus ojos revelaban interés. Es un esquema clásico de fraude matrimonial, dijo, devolviéndole el teléfono. Por desgracia, no es tan raro. El hombre se casa con una mujer que tiene bienes, se gana su confianza y luego intenta apropiarse de todo. ¿Qué debo hacer? Preguntó Clara. Lo primero y más importante, no firme absolutamente ningún documento. Inés sacó una libreta y comenzó a anotar. Ni poder general, ni acuerdos, ni contratos. Nada. Eso está claro, asintió Clara. Segundo, presentar la demanda de divorcio. De inmediato. Hoy mismo. Tiene motivos suficientes, infidelidad, confirmada por la grabación y además intento de fraude. ¿Y él podrá reclamar mis bienes en el divorcio? No, afirmó Inés. Usted recibió todo de su abuelo por testamento antes del matrimonio. Es su propiedad prematrimonial. En el divorcio no se divide. Él no tiene derecho sobre ella. Clara sintió cómo se le quitaba un peso de encima. ¿Y si hubiera firmado el poder? Entonces todo sería mucho peor. Inés frunció el ceño. Un poder general concede plenos derechos para disponer de la propiedad en su nombre. Él podría haberlo vendido todo en un día. Y demostrar el fraude sería extremadamente difícil. El poder estaría firmado voluntariamente, las operaciones serían legales. Recuperar el dinero sería casi imposible. Entonces, si no fuera por Nico, estaría en la calle, concluyó Inés. Ese chico la salvó de una catástrofe. Clara asintió. Ella ya lo sabía. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó. Ahora preparo los documentos para el divorcio. Inés abrió su portátil. Usted los firma y hoy mismo los presentamos. Paralelamente, cambia todas las cerraduras en casa. ¿Él tiene llaves? Sí. Cámbielas hoy. Llame a un cerrajero. No lo deje entrar en casa. Si insiste, llame a la policía. ¿Y la grabación? Clara señaló el teléfono. ¿Servirá? Por supuesto, asintió Inés. Es una prueba directa de sus intenciones. Infidelidad y planificación de fraude. La grabación está hecha en un lugar público,
así que no podrá negarlo. ¿Intentará reclamar algo? Lo intentará, sonrió Inés con cierto sarcasmo. Tipos así siempre lo intentan. Pero no tiene posibilidades. La propiedad es prematrimonial. ¿Bienes adquiridos en matrimonio tienen pocos? Muebles, electrodomésticos, respondió Clara. Nada valioso. Que se lo lleve, Inés hizo un gesto despreocupado. No vale su tiempo ni sus nervios. Lo importante es que su piso, la casa de campo y el terreno quedan con usted. Y la amante, cuando se entere de que no habrá dinero, será la primera en echarlo. Clara recordó las palabras de Álvaro en la grabación, eres el amor de mi vida. Se preguntó si Marisa seguiría siendo el amor de su vida cuando él apareciera con las manos vacías. ¿Cuándo podremos presentar los documentos? Preguntó Clara. Los tendré en 1 hora, dijo Inés, tecleando. Al mediodía los presentamos. Para la tarde su marido recibirá la notificación del divorcio. Él vendrá esta tarde, dijo Clara. Querrá que firme el poder. Excelente, Inés sonrió con fiereza profesional. Lo recibirá con la notificación de divorcio. Y le pone la grabación. Que sepa que usted lo sabe todo. Clara asintió. El plan era simple y claro. Divorcio, cambio de cerraduras, enfrentamiento con Álvaro. ¿Daba miedo? Sí. Pero lo afrontaría. 1 hora después, los documentos estaban listos. Clara los firmó y Inés se encargó de presentarlos en el juzgado. Clara regresó a casa y llamó a un cerrajero. El hombre llegó rápido y en media hora cambió la cerradura de la puerta principal. Clara recibió las nuevas llaves y sintió un poco de alivio. Ahora Álvaro no podría entrar simplemente. Reunió sus pertenencias, ropa, documentos, objetos personales, y lo metió todo en una gran bolsa de viaje. La colocó junto a la puerta. Que viniera a recogerla. Por la tarde, justo a las 7, sonó el timbre. Clara miró por la mirilla. Era Álvaro. Sostenía un ramo de flores y sonreía. Igual de encantador, igual de seguro de sí mismo. Igual de falso. Clara abrió la puerta, él estaba en el umbral. Hola, cariño, Álvaro le extendió las flores. Te extrañé tanto. Pasa, dijo ella fríamente, apartándose. Álvaro entró y miró alrededor. Dio la bolsa junto a la puerta y frunció el ceño. ¿Qué es esto? Tus cosas, dijo Clara. Llévatelas y vete. El rostro de Álvaro cambió. La sonrisa desapareció. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto, Clara sacó el teléfono. Sé todo. Encendió la grabación. Del altavoz surgió la voz de Álvaro, después de que mañana firme el poder general. Venderé su piso, la casa de campo y el terreno en los alrededores de Madrid. Álvaro palideció. Guardó silencio mientras escuchaba sus propias palabras. Cuando terminó, Clara Borges presionó la palma sobre su corazón acelerado y exhaló. El viaje a Madrid resultó agotador, 9 horas en un coche de larga distancia, el aire pesado, y las conversaciones de los pasajeros sobre la crisis y los precios de los alimentos. Había llegado a la capital para ocuparse de trámites relacionados con la documentación de un terreno en los alrededores de Madrid, que había recibido por herencia de su abuelo 5 años atrás. El anciano había sido un hombre sabio y, incluso en vida, se aseguró de que todas sus propiedades pasaran a su nieta favorita después de su muerte. Clara heredó un piso en el centro de la ciudad, una casa de campo y el terreno, todo ello lo obtuvo mucho antes de conocer a Álvaro, antes de su boda. La propiedad era completamente suya, prematrimonial, y nadie podía reclamarla. El tren llegó exactamente según lo previsto. Clara tomó su bolsa de viaje y se dirigió hacia la salida. El andén la recibió con ruido y agitación, la gente se apresuraba en sus asuntos, algunos abrazaban a familiares, otros corrían hacia el siguiente tren. Ella puso un pie en la plataforma y, de inmediato, su tacón resbaló traicioneramente del borde del escalón. Clara intentó mantener el equilibrio, pero el pie se le torció y un dolor agudo le atravesó el tobillo. ¡Ay! Se le escapó.
Cayó pesadamente sobre el frío hormigón del andén, dejando caer la bolsa a su lado. El dolor era tan fuerte que las lágrimas comenzaron a correr solas por sus mejillas. Clara intentó mover el pie, pero cada movimiento provocaba una nueva oleada de dolor. Las personas pasaban a su lado, lanzándole miradas de reojo, pero nadie se detenía. En una gran ciudad cada uno está ocupado con sus propios problemas. A través del velo de lágrimas, Clara miraba a la multitud en movimiento. Y de pronto, su mirada se fijó en una figura familiar. Un hombre alto, con un blazer oscuro, estaba de pie en la plataforma opuesta. El corazón de Clara dio un salto. Era Álvaro. Su marido. El mismo Álvaro Borges que 3 días antes había partido a un viaje de trabajo a Zaragoza y que no debía regresar hasta dentro de una semana. Clara cerró los ojos un instante y los volvió a abrir. No, no se equivocaba. Era él sin duda, la misma manera de caminar, los mismos hombros anchos, el mismo blazer que ella misma había planchado antes de su supuesta partida. ¿Pero qué hacía allí? ¿Por qué no estaba en Zaragoza? Álvaro tenía en las manos un ramo de flores, rosas exuberantes, envueltas en un papel brillante. Miraba hacia el tren que acababa de llegar, esperando claramente a alguien. Clara olvidó el dolor en la pierna. Toda su atención se centró en su marido. Del vagón salió una joven mujer, alta, esbelta, de largo cabello oscuro. Iba vestida con elegancia, con un traje claro y zapatos de tacón alto. Miró a su alrededor y, al ver a Álvaro, sonrió ampliamente. Álvaro avanzó hacia ella. Clara vio cómo él le tendía el ramo a la desconocida, cómo ella tomaba las flores y las apretaba contra su pecho. Intercambiaron unas frases, y Clara notó cuán ligera y libre era la sonrisa de su marido hacia aquella mujer. Hacía mucho que no veía una sonrisa así dirigida a ella. Por dentro todo se le encogió. Los pensamientos se arremolinaron. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Álvaro la recibía con flores? ¿Por qué había mentido sobre su viaje? Clara quiso ponerse de pie, acercarse a ellos, exigir explicaciones, pero su pierna no respondía. El dolor volvió a recordarle su presencia, y ella gimió otra vez. A su lado se detuvo un muchacho de unos 12 años. La observó con atención. ¿Se encuentra mal, señora?, preguntó. Clara alzó la mirada. El muchacho era delgado, con el cabello claro despeinado y ojos curiosos. El pie, susurró ella. Me lo torcí. El chico asintió, pero no se marchó. Se quedó allí, como si esperara algo más. Clara volvió a mirar hacia su marido. Álvaro y la desconocida ya se dirigían hacia la salida del andén. Caminaban juntos, y Clara notó cómo él rozaba ligeramente la espalda de la mujer, ayudándola a avanzar. De repente, en la mente de Clara se formó un plan descabellado. Ella no podía ir tras ellos, pero aquel muchacho. Clara sacó varias monedas y billetes del bolsillo y se los tendió. Oye, chico, lo llamó, esforzándose por hablar firme pese a las lágrimas. ¿Quieres ganar algo de dinero? El muchacho miró el dinero y asintió. Sigue a ese hombre, dijo Clara. El del blazer oscuro, con esa mujer. Averigua a dónde van, de qué hablan. Y grábalo todo con tu móvil. ¿Tienes móvil? El chico sacó un viejo smartphone del bolsillo y se lo mostró. Sí. ¿Y cómo la encuentro después? Clara le dictó su número. El muchacho lo marcó rápidamente y la llamó. El teléfono de Clara vibró dentro de su bolso. Ahora ya tenemos contacto, dijo el chico con seriedad casi adulta. Me llamo Nico Sabrín. Clara, respondió ella. Ten cuidado, Nico. No te acerques demasiado. Que no te vean. No se preocupe, dijo el chico, ya dándose la vuelta. Sé ser invisible. Nico corrió tras Álvaro y la mujer desconocida. Clara quedó sentada en el andén, sintiendo como el dolor de la pierna palidecía frente al dolor en su alma. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su marido, con quien llevaba 3 años de matrimonio, le mentía? ¿Quién era esa mujer? ¿Su amante?
Pero Álvaro siempre le había parecido tan responsable, tan honesto. Clara recordó cómo se habían conocido. Había sido 4 años atrás, en un evento empresarial de una amiga. Álvaro trabajaba en una gran firma jurídica, era seguro de sí mismo y encantador. La cortejó con flores, cenas, regalos. Al año se casaron. Clara era feliz. Tenía un marido al que amaba, un buen empleo en un banco, su propia vivienda heredada de su abuelo mucho antes de la boda. Todo parecía perfecto. Pero en los últimos 6 meses todo había cambiado. Álvaro empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a viajar constantemente, a mostrarse distante. Clara atribuyó aquello al cansancio, a la carga laboral. Intentó ser comprensiva. Demasiado comprensiva, como ahora entendía. Pasaron unos 20 minutos. Clara intentó ponerse en pie apoyándose en un banco. La pierna dolía, pero no tan intensamente como antes. Dio unos pasos con cuidado. Podía caminar, aunque con dolor. Cojeando, llegó hasta la cafetería de la estación, pidió té y se sentó en una mesa junto a la ventana. El móvil estaba sobre la mesa. Ella lo miraba ansiosa, esperando el mensaje de Nico. Finalmente el teléfono vibró. Clara lo tomó al instante. Están en un café en la calle Alcalá. Terraza exterior. Estoy cerca, en la mesa de al lado. Como helado y hago como que juego en el móvil. Lo estoy grabando todo. Clara respondió rápidamente, perfecto. Continúa. Intentó relajarse un poco y cerró los ojos, pero no lograba calmarse. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era esa mujer? Y lo más importante, ¿qué pensaba decirle a Álvaro? ¿Cómo iba él a explicar todo esto? Pasó otra media hora. Clara terminó su segunda taza de té y seguía mirando el teléfono constantemente. Finalmente llegó un nuevo mensaje de Nico, ya grabé todo. Vuelvo a la estación. Nos vemos donde estaba usted sentada. Clara se levantó, pagó y volvió cojeando hacia el andén. Nico ya la esperaba, sentado en el mismo banco. Tenía el móvil en las manos. Aquí, dijo él, tendiéndole un auricular. Escúchelo usted misma. Clara se colocó el auricular y Nico inició la grabación. Al principio se oía el bullicio del café, el tintineo de platos, fragmentos de conversaciones ajenas. Luego se escuchó claramente la voz de Álvaro. La voz de su marido. Te he extrañado tanto, decía él. Esta semana se hizo eterna. Yo también, cariño, respondió la mujer. Su voz era suave, envolvente. Clara regresó a casa tarde por la noche. La pierna aún le dolía, pero el dolor era soportable. Subió a su piso, encendió la luz y miró alrededor. Todo estaba en su sitio, el salón acogedor con el sofá mullido, las estanterías con libros, las fotografías en las paredes. Sus fotografías con Álvaro. La boda, las vacaciones en la playa, un cumpleaños. En todas sonreía.